Buenas noches, en esta oportunidad desarrollaremos el análisis de un tema de suma importancia y trascendental para la vida de muchas personas, como es el decaimiento y disolución del matrimonio. Análisis que contará con la participación de Gladys Vallecanya, Fran Arturo Estaipe Fundes, José Luis Uribe Checasaca y quien les habla, Ken Paul Hawayar, estudiantes del curso de Derecho Civil 6, Familia, Niño y Adolescentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada del Norte. Decaimiento y disolución del matrimonio. Hemos elegido este tema debido al aumento exponencial que existe en divorcios actualmente, a consecuencia muchas veces por las elecciones incorrectas de parejas y las condiciones impuestas por nuestra legislación, las mismas que están reflejadas en las estadísticas del INEI, del año 2000 al 2016. Asimismo, hemos tomado como fuente bibliográfica para el desarrollo del presente análisis el artículo de la revista Ulima, referente a la vista del decaimiento y disolución del matrimonio en la legislación peruana, del doctor Nelson Reyes Ríos, quien es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, que está basado en el estudio de la sociedad conyugal y la conceptuación jurídica del matrimonio. En ese punto, hemos considerado evaluar el matrimonio desde la etapa previa con la figura de los esponsales, el control de la voluntad, con los impedimentos matrimoniales, el trámite de su celebración y la invalidación del mismo. Debemos tener en cuenta que el análisis de la sociedad conyugal es muy amplio. Por tal motivo nos basaremos en el estudio de la etapa previa al matrimonio, teniendo en cuenta que durante el matrimonio se generan efectos jurídicos, deberes y derechos, así como consecuencias de orden patrimonial en el ámbito personal de los cónyuges, motivo por el cual es imprescindible ser conscientes de la decisión que se va a tomar al contraer nupcias para evitar el decaimiento del mismo y su posible disolución. El autor Arturo Gemolo señala que el matrimonio es singular, pero se debe tomar en cuenta algunas connotaciones como, por ejemplo, la concepción del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como también la intervención de un funcionario, juez o notario, o el mismo punto de su disolución. En tal sentido, el factor determinado para que se lleve a cabo tales connotaciones será basado en el concepto jurídico que cada legislación presenta. Por ejemplo, en algunos países ya se permite el matrimonio, la unión civil entre personas del mismo sexo. En el Perú no se permite dicha unión. En el artículo 234 del Código Civil establece que el matrimonio es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con su ejecución a las disposiciones del Código, a fin de hacer una vida en común. El marido y la mujer tienen el mismo hogar, autoridad, consideraciones, derechos y responsabilidades iguales. Debemos comprender que el matrimonio es un proceso, es decir, es un acto jurídico que no es instantáneo referido a su forma de celebración, sino que, por el contrario, es un proceso que sigue una secuencia lógica en las relaciones humanas, el cual define de manera clara su inicio y terminación. Si lo definimos en etapas, podríamos establecer dos. La primera etapa sería la manifestación de voluntades, la cual se da cuando en la pareja uno de ellos expresa de manera voluntaria su intención de contraer el vínculo matrimonial y es aceptada por el otro, evidenciando de esta manera su consentimiento, volviéndose una manifestación mutua de la relación sentimental, lo que se concreta en una promesa recíproca acreditable de un futuro matrimonio, conocido en el derecho como esponsales. Siendo esponsales, existirá un determinado control que servirá para garantizar una adecuada seguridad jurídica, como es el orden ético, moral, social, salud, entre otros. Ir en contra de estos preceptos se convertiría en impedimento del matrimonio. Bueno, luego de establecerse como esponsales se llevará a la formalización de su celebración mediante el trámite establecido, conocido también como matrimonio de acto jurídico. La segunda etapa estaría constituida por actos posteriores a su celebración, como son las consecuencias y efectos jurídicos del matrimonio, que pueden ser de carácter personal, entre los cónyuges, conocidos como los deberes y derechos que nacen del matrimonio. En tal sentido, si alguna de las condiciones mencionadas en el artículo 234 del Código Civil no se cumplen, llevaría a la nulidad del matrimonio.
En el caso fuera necesario para poder reclamar los efectos civiles del matrimonio, se deberá presentar copia certificada de la partida del matrimonio, según lo refiere el artículo 269. Estoy de acuerdo contigo, compañero Ken, pero también podemos analizar que las señales de decaimiento en la relación del vínculo matrimonial se dan en las etapas de crisis, debilitando las relaciones personales y maritales, los mismos que conllevan en este vínculo no se desenvuelva de una manera normal. Al producirse estas señales, no quiere decir que el matrimonio esté disuelto. Sin embargo, en esta etapa también se ven afectadas el núcleo familiar, ya que los hijos, si son menores de edad, deben aceptar las disposiciones de sus progenitores dentro del proceso del decaimiento del matrimonio. Recordemos que las legislaciones antiguamente rechazaban el divorcio, adoptaron el término de separación de cuerpos, lo que autorizaba a los cónyuges para que puedan vivir separados. A ello se conocía como divorcio, con la diferencia que no se disolvía el vínculo matrimonial, pretendiendo que los cónyuges puedan tener asesoría de pareja y reparar el matrimonio, teniendo en cuenta que la separación de cuerpos no es la disolución del matrimonio, como ya lo hemos manifestado. Sin embargo, en el Perú se han adoptado dos modalidades referentes a la disolución del matrimonio. La primera, la modalidad convencional, que se encuentra normado en el artículo 333, inciso 11 del Código Civil, donde indica la posibilidad de hacer vida en común debidamente aprobada en un proceso judicial. Y la segunda, la modalidad por causales establecidas. De nuestra legislación establece 12 causales. Divorcio, en este caso el adulterio, la violencia física o psicológica, el atentado contra la vida del cónyuge, la injuria grave, el abandono injustificado de la casa conyugal, la conducta deshonrosa, el uso habitual e injustificado de drogas o sustancias que generen toxicomanía, la enfermedad grave de transmisión sexual después de contraída el matrimonio, la homosexualidad, la condena por delito intencional, la imposibilidad de hacer vida en común, dentro de la que se encuentra la incompatibilidad de caracteres, la separación de hecho de los cónyuges durante un periodo de 2 años y de 4 en caso los cónyuges tuviesen hijos menores de edad. Así es, estimados colegas. Pero debo comentarles que también existe una posición contraria por parte de la Iglesia Católica al divorcio, ¿no? Por sus doctrinas y credos e ideologías, nunca van a estar de acuerdo con esta figura de acto jurídico, ¿no? En el caso de Chile es un ejemplo curioso debido a que no tiene una legislación clara sobre el divorcio en absoluto, ¿no? El autor, Nelson Reyes, nos presenta dos tipos de tendencias o figuras sobre el divorcio, ¿no? La primera posición se refiere de admitir con mayor liberalidad el divorcio, basado en el principio de libertad con que tienen que proceder los cónyuges, indicando que si para el matrimonio se ha tomado necesariamente la voluntad, se debe considerar de igual forma para su disolución. En algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica se toma en cuenta generalmente la voluntad de ambos cónyuges o en algunos casos la voluntad solo de uno de ellos, lo que se denomina divorcio unilateral. Para el caso de Centroamérica adoptaron esta regulación, pero existen consecuencias generalmente negativas de estas formas muy liberales de divorcio, tanto para la unidad familiar, en especial con la situación de los hijos, ¿no? La segunda posición que nos plantea el autor está representada por aquellos países que admitiendo el divorcio lo hacen de manera restringida, limitada a determinadas causales, o en otros solo por causas elaboradas por cada legislación de cada país. En cuanto a la admisión de causales, en el Perú se han considerado 11 causales para la separación de cuerpo y 10 para el divorcio, excluyéndose la separación convencional. En el sistema legislativo, lo principal es encontrar un culpable y un agraviado para efectos de establecer sanciones al culpable, llamado divorcio sanción, como lo indica el artículo 335 de nuestro Código Civil,
ninguno de los cónyuges puede fundar la demanda en un hecho propio. También puede caer dichas sanciones en ámbito patrimonial, haciendo perder al culpable los gananciales de manera restrictiva o genérica, como lo indica el artículo 352 del Código Civil. El cónyuge divorciado por su culpa perderá los gananciales que proceden de los bienes del otro. Además, el artículo 324 del Código Civil establece que en caso de separación de hecho, el cónyuge culpable pierde el derecho a gananciales proporcionalmente a la duración de la separación. También se toma en cuenta la culpa para sanciones de carácter personal de los cónyuges, como la pérdida del derecho hereditario, según lo establece el artículo 343 de nuestro Código Civil. El cónyuge separado por culpa suya pierde los derechos hereditarios que le corresponden. Y esto es complementado por el artículo 353. Los cónyuges divorciados no tienen derecho a heredar entre sí. Se establece una reparación, además, al daño moral al cónyuge inocente por causa del culpable, según lo refiere el artículo 351. De los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés personal del cónyuge inocente. El juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de reparación de daño moral. Respecto a la tenencia de los hijos, se toma en cuenta la situación de la culpa, orientado contra el principio de interés superior del niño consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, establecida en la Asamblea 44 de las Naciones Unidas, ¿no? En cuanto a la causa no causal, como las legislaciones amparadas en Cuba, Panamá o El Salvador, de manera relativa, se considera aquellos donde ya no se toman en cuenta la culpa y el agravio de los cónyuges. Simplemente se refiere a una causa objetiva, por eso se denomina causas objetivas. Al no haber culpabilidad, lógicamente no existe sanción, denominándolas para su estudio el divorcio de remedio, ¿no? Y para este caso, para el jurista Nelson Reyes Ríos, autor del presente artículo, esta forma de divorcio es la más conveniente para no propiciar mayor quebrantamiento de la unidad familiar, que si bien puede estar en crisis la familia, buscar identificar un culpable durante todo el proceso del divorcio es desprestigiar al cónyuge ofensor, indicándole como único responsable de todos los males sin percatarse que la influencia negativa que representa este sistema para la propia situación personal de los cónyuges, sus familiares y especialmente los hijos. Recordemos que los divorciados siempre van a ser padres hasta los últimos días de su vida, ¿no? La preocupación que existe en la doctrina sobre el sistema de causas objetivas está relacionada con la asistencia alimentaria. Para contrarrestar esta situación, se viene trabajando con una fórmula que se denomina compensación económica entre excónyuges. Se pretende establecer una suerte de protección al cónyuge menos favorecido económicamente o al que tiene dificultades de subsistencia. En otras legislaciones de otros países se establece que, habiendo decretado la separación de cuerpos por causal de separación de hecho, el cónyuge que solicita la disolución transcurrido el término señalado por ley está en la obligación de garantizar la asistencia económica al otro cónyuge. Bueno, y refiriéndonos a la crisis causada por el COVID, esta no solamente afecta el tema de la salud, la economía, incluso las relaciones de pareja. En el mundo se han disparado los divorcios, donde los más afectados son los niños, y el Perú no es ajeno a esta realidad, como lo advierten los especialistas del Hospital Víctor Larco Herrera del Ministerio de Salud. Yulisa Castro, médico psiquiatra de este establecimiento de salud, señaló que el aislamiento para frenar la propagación del virus permite evidenciar algunas deficiencias de las parejas que antes no se notaban. Como lo refiere, al estar 24 horas del día dentro de los 7 días de la semana, se pierde el espacio de independencia, un escenario de crisis en que aparecen modos más primarios en lo que los individuos lidian con sus conflictos. La tolerancia, la comunicación y comprensión mutua son claves para no acabar con una separación que afectaría también a los hijos, ¿no? Según el INEI, el año 2010 se han registrado 114.093 personas identificadas como divorciadas, quienes representaban el 0.5% de todos los tipos y condiciones civiles. 10 años después, en 2017, la cifra subió a 209.707, representando el 0.9% de todos los tipos de estados civiles. Como ustedes refieren, compañeros, podemos darnos cuenta que el decaimiento del matrimonio genera conflictos entre las partes, por lo que debemos tener en claro la problemática del divorcio en la legislación peruana. El marco normativo prevé que la separación de cuerpos puede ser demandada por cualquiera de las 12 causales
previstas en el artículo 333 del Código Civil. Numerales 1 al 12. Acreditados los requerimientos de la causal, la sentencia que se dicta en dichos casos mantiene vigente el vínculo matrimonial. Lo que hace es declarar la separación de los cónyuges, suspendiendo los deberes de mesa, lecho y habitación, no afectando la obligación alimentaria que se deben recíprocamente. Por la separación de cuerpos fenece el régimen patrimonial de sociedades gananciales. Asimismo, la separación de cuerpos puede ser solicitada convencionalmente, inciso 13 del artículo 333 del Código Civil. Se requiere para ello el pedido de ambos cónyuges y que hayan transcurrido por lo menos 2 años de celebrado el matrimonio. En el caso del divorcio, se accede a este directamente mediante una demanda de divorcio absoluto, para lo cual invocarse cualquiera de las 12 causales ya acotadas. Acreditada cualquiera de estas, la sentencia disuelve de manera inmediata y total el vínculo matrimonial. Una forma inmediata de obtener el divorcio es solicitar, una vez transcurrido 2 meses de la declaración de separación de cuerpos, la conversión a divorcio, derecho que puede ejercer cualquiera de los cónyuges en el caso de separación convencional y de causal de separación de hecho. Similar derecho corresponderá al inocente en las demás causales. Mediante la Ley 27495, de fecha 7 de julio de 2001, se incorporan modificaciones sustanciales al sistema, precisando algunos cambios entre las causales ya existentes, pero sobre todo al introducir 2 causales de divorcio, las previstas en el numeral 11 y 12 del artículo 333 del Código Civil. Esto es la separación de hecho de los cónyuges durante un periodo ininterrumpido de 2 años si no tienen hijos menores de edad y 4 si los tienen, así como la de imposibilidad de hacer vida en común debidamente probada en un proceso judicial. Se trata de 2 causales que en términos teóricos y legislativos generales son propios del sistema divorcio-remedio en su modalidad de causal objetiva. Cabe señalar que si bien el carácter mixto de nuestro sistema evidentemente se ha flexibilizado, facilitando los divorcios, la gran pregunta a plantearse es si la legislación actual, tal y como su mixtura la presenta, permite su comprensión tendiente al divorcio remedio pleno, es decir, poner fin y de manera definitiva al vínculo matrimonial. Con respecto al análisis de la causal de imposibilidad de hacer vida conyugal, como causal quiebre de sistemas divorcistas remedio, le corresponderá a los legisladores fijar los criterios y alcances para su configuración, así como de la propia causal de separación de hecho, cuya objetividad se proclama, pero cuyo requisito de admisibilidad, supuesto de improcedencia y eventual exigencia de probanza por sus efectos también patrimoniales, la dificultarían desde una perspectiva facilista del divorcio. Una problemática hacia estos cuestionamientos respecto a la aplicación de las modificaciones al régimen legal de divorcio y si éstas efectivamente van a conducir en nuestra realidad a una apertura indiscriminada de esta institución. De verdad, compañeros, que este tema es muy interesante, sobre todo en la problemática que existe en la sociedad respecto al tema elegido. En la actualidad, el decaimiento del matrimonio se ve reflejada cuando existe una crisis, discrepancias mutuas o algún motivo que no permite en dicho vínculo se desarrolle de manera normal. Este hecho se puede apreciar con la separación de cuerpos. En la mayoría de veces, conduce a la conclusión del vínculo matrimonial. En la actualidad, la sociedad con el tema de la pandemia ha reflejado el aumento del decaimiento y disolución del matrimonio por incompatibilidad de caracteres, al no poder hacer una vida en común en la sociedad conyugal. También tenemos que considerar actualmente las nuevas generaciones debido a las leyes y la demora en los procesos de divorcio en caso de incompatibilidad de caracteres y otros prefieren no establecer el vínculo matrimonial. Además, tenemos que tener en cuenta los nuevos estilos y formas de familias creadas a lo largo de las nuevas generaciones. Así es, estimada Gladys. Existe un fallo vinculante al respecto, de última instancia,
Se trata de la sentencia dictada en el tercer pleno casatorio civil, Casación 4664-2010 de Puno. Se refiere a un importante caso resuelto por las salas civiles permanente y transitoria de la Corte Suprema de Justicia sobre la fijación de una indemnización en el divorcio por separación de hecho, siendo el punto principal de debate el de determinar si procede fijar la indemnización de oficio o si solo si ésta se fija a pedido de parte. Tanto en primera y segunda instancia se declara la separación de hecho y se le otorga a la esposa una indemnización por 10.000 soles. Frente al problema interpretativo que genera el artículo 345-A del Código Civil, la Corte Suprema emitió, con fecha 18 de marzo de 2011, la casación mencionada, en la que resuelve declarar infundada el recurso de casación interpuesta por el demandante René Huaquipaco Janco y ordena indemnizar a la parte demandada Catalina Ortiz Velasco de Huaquipaco con la suma de 10.000 soles, en fundamento del artículo 345-A del Código Civil. Indemnización en el proceso de divorcio por causal de separación de hecho por daños y perjuicios. En la presente casación, el juez hace un pedido de parte o de oficio con arreglo a la sana crítica y de acuerdo a cada caso una indemnización por las responsabilidades en que hubiera incurrido el cónyuge que incumple sus deberes familiares, lo que incluye el daño a la persona y el daño moral, u ordenará la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la pensión de alimentos, gananciales, derechos hereditarios, providencias en beneficio de los hijos que pudiera corresponder. Esperamos que la presentación del trabajo haya podido ayudarlos a esclarecer un poco sobre las nociones referentes a la problemática que existe en torno al divorcio y al decaimiento del mismo. Por nuestra parte, muchas gracias por su apoyo y comprensión. Quedamos de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.